that's all. Who is caring for madman's work? That will take time. How can we expect in 1 minute everyone will understand everything? It requires education, time. If he is prepared to give the time, then he will understand. Not that within... Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, primer canto, capítulo 6. Conversaciones entre Narada y Vyasadeva. Sri Sutta Uvacha Eva Nisamyat Bhagavan Devarse Janma Karma Chat Boya Papaschat Tan Brahman Vyasat Satyavatit Sutta. Sutta dijo: oh brahmanas, al oír así todo lo referente al nacimiento y las edades de Sri Narada, Vyasadeva, la encarnación de Dios e hijo de Satyavati, preguntó lo siguiente. Significado. Vyasadeva estaba aún más interesado en entender la perfección de Narada allí, y por consiguiente quería saber mucho más acerca de él. En este capítulo, Naradaji describirá cómo pudo tener una breve audiencia con el Señor, mientras se encontraba absorto en el pensamiento trascendental de estar separado de él, y cuando esto le resultaba muy doloroso. Vyasa uvacha visubir vipravasitet vignadet stivistavat vartat manot yasit adir tatakin akarot babam. Srila Vyasadeva dijo: ¿qué hiciste tú, Narada, después de la partida de los grandes sabios, que antes del comienzo de tu vida actual te habían instruido en el conocimiento trascendental y científico? Significado. El propio Vyasadeva era discípulo de Naradaji, y en consecuencia era natural que estuviera ansioso de escuchar lo que Narada hizo después de que los maestros espirituales lo iniciaron. Él quería seguir los pasos de Narada, a fin de alcanzar la misma etapa perfecta de la vida. El deseo de hacerle preguntas al maestro espiritual es un factor esencial en la senda progresiva. El proceso se conoce técnicamente como Sat Dharma Pricha. Svayambhuvat Kayat Prityat Bhaktitantet Parambayat Katanchedam Udasaksit Kale Praptet Kale Varam. Oh hijo de Brahma, ¿cómo pasaste tu vida después de la iniciación y cómo lograste obtener este cuerpo, habiendo dejado tu cuerpo viejo a su debido tiempo? Significado. En su vida anterior, Sri Narada Muni era solo el hijo de una sirvienta ordinaria, por lo cual es importante, sin duda, saber cómo se había transformado tan perfectamente en el cuerpo espiritual de eterna vida, bienaventuranza y conocimiento. Srila Vyasadeva deseaba que él revelara los hechos para satisfacción de todos. Kalpat Visayam etam smritintet monisatamat nahiesat yabadat kalat esa salva dirakriti. Oh gran sabio, el tiempo lo aniquila todo cuando es debido. Así que, ¿cómo es posible que este asunto que ocurrió antes de este día de Brahma aún esté fresco en tu memoria, sin que el tiempo lo haya tocado? Significado. Así como el espíritu no es aniquilado ni siquiera después de la aniquilación del cuerpo material, de la misma manera la conciencia espiritual tampoco es aniquilada. Sri Narada desarrolló esa conciencia espiritual incluso en el kalpa anterior, cuando él tenía su cuerpo material. Conciencia del cuerpo material quiere decir la conciencia espiritual que se expresa a través del cuerpo material. Esa conciencia es inferior, destructible y pervertida. Pero el plano espiritual, la superconciencia de la supremamente
es como el alma espiritual y nunca es aniquilada. Narada uvacha bhikshuvir vipravasitet viñanat destivir mamat artat mano vyasasit adiet tata etat garasam. Sri Narada dijo: los grandes sabios que me habían impartido conocimiento científico acerca de la trascendencia partieron para otros lugares, y yo tuve que pasar mi vida de la siguiente manera. Significado: cuando en su vida anterior Narada fue impregnado de conocimiento espiritual por la gracia de los grandes sabios, hubo un cambio tangible en su vida, pese a que solo era un niño de 5 años. Ese es un importante signo que se vuelve evidente después de que uno es iniciado por el maestro espiritual genuino. La verdadera compañía de los devotos ocasiona un rápido cambio en la vida, en pro de la iluminación espiritual. La manera en que así actuó en la vida anterior Sri Narada Muni se describe más adelante en este capítulo. Ikad mayamet yanani yosin mudachat kinkarit mayat mayet anyat gatau chakres nehat nut bandanam. Yo era el único hijo que mi madre tenía, y ella no solo era una mujer sencilla, sino además una sirvienta. Como yo era su único vástago, ella no tenía ninguna otra posibilidad de ser protegida, y me ató con el vínculo del afecto. Sarvatantrat nakalpasit yogaksheman mamechatit isasyahi vase lokot yosat darumayi yatam. Ella quería ocuparse de mi manutención, pero como no era independiente, no pudo hacer nada por mí. El mundo está bajo el control absoluto del Señor Supremo. Por consiguiente, todo el mundo es como un muñeco de madera en manos de un tirititero. Ahanchatat brahmakulet osibamstat upeksayat dikdesa kalat yut atpanot balakam panchat hayana. Cuando yo era tan solo un niño de 5 años, vivía en una escuela de brahmanas. Yo dependía del afecto de mi madre y no tenía ninguna experiencia de diferentes tierras. Ikkada nirgatans gehat duhantin nisit gam patit sarpodasat padas vistat skripanan kalat choditag. Una vez, mi pobre madre, al salir una noche a ordeñar una vaca, fue mordida en la pierna por una serpiente, influenciada por el tiempo supremo. Significado: esa es la manera de arrastrar más cerca de Dios a un alma sincera. El pobre niño estaba al cuidado de una afectuosa madre. Aún así, la madre fue sacada de este mundo por la voluntad suprema, con objeto de ponerlo él completamente a merced del Señor. Tadatat aham isasyat bhaktanansam abipsatat anugraham manyat manat pastitam disam uttaram. Yo tomé eso como la misericordia especial del Señor, quien siempre desea que sus devotos sean bendecidos. Pensando así, partí para el norte. Significado: los devotos íntimos del Señor ven en cada suceso una bendecidora instrucción del Señor. Lo que en sentido mundano se considera un momento difícil o extraño, se acepta como una misericordia especial del Señor. La prosperidad mundana es una clase de fiebre material. Por la gracia del Señor, la temperatura de esa fiebre material disminuye gradualmente y la salud espiritual se recobra paso a paso. La gente mundana malentiende esto. Spitan yanapadam statrat puragrama dayakaram keta karvatat batischa bananit upavananicham. Después de mi partida, pasé por muchas metrópolis florecientes, pueblos, aldeas, granjas de animales.
minas, tierras agrícolas, valles, jardines de flores, víveros y bosques naturales. Significado: las actividades del hombre en el campo de la agricultura, la minería, la cría de animales, las industrias, la jardinería, etc., se realizaban todas en la misma escala que hoy en día. Incluso antes de la creación actual, las mismas actividades permanecerán tal como están, incluso en la siguiente creación. Al cabo de muchos cientos de millones de años, una creación comienza por la ley de la naturaleza, y la historia del universo se repite prácticamente de la misma manera. Los pendencieros mundanos pierden el tiempo haciendo excavaciones arqueológicas, sin investigar cuáles son las necesidades fundamentales de la vida. Saint Narada Muni, pese a que tan solo era un niño, después de recibir el impulso en la vida espiritual, no perdió ni un solo momento de su tiempo con el desarrollo económico, aunque pasó por pueblos y aldeas, minas e industrias. Él siguió de un modo continuo hacia la progresiva emancipación espiritual. El Srimad Bhagavatam era la repetición de una historia que ocurrió hace unos cientos de millones de años. Como se dice aquí, para formar parte de esta trascendental obra literaria, solo se han escogido los factores más importantes de la historia. Chitradatu vichitradrim iva bagnat huyadrumam jalasayan chiva jalam nalinit surat sevitat chitraspanai patra ratair vibramat brahmarasriyam. Pasé por colinas y montañas llenas de depósitos de diversos minerales, tales como el oro, la plata y el cobre, a través de extensiones de tierra dignas de los habitantes del cielo, con embalses de agua llenos de hermosas flores de loto, decoradas con abejas confundidas y aves cantoras. Nalavenu sarastamba kusavichakat gavaram ikka evatiyato aham adraksam vipinam mahat goran pratit vayakaram vyalok lolukapt sivajiram. Luego pasé por muchos bosques de juncos, bambú, cañas, hierba de punta, maleza y cuevas, todos muy difíciles de atravesar a solas. Visité bosques profundos, oscuros, peligrosamente amedrentadores, que eran los lugares predilectos de serpientes, búhos y chacales. Significado: un mendicante Parivarya Kacharya tiene el deber de experimentar todas las variedades de cosas que hay en la creación de Dios, para lo cual debe viajar solo por todos los bosques, colinas, pueblos, aldeas, etc., a fin de adquirir fe en Dios y fortaleza mental, así como también para iluminar a los habitantes de esos lugares con el mensaje de Dios. Un sannyasi tiene el deber de correr todos estos riesgos sin ningún temor, y el sannyasi más típico de la era actual es el señor Sri Chaitanya, que viajaba de la misma manera por todas las junglas de India central, iluminando incluso a tigres, osos, serpientes, venados, elefantes y a muchos otros animales salvajes. En esta era de Kali, el sannyas les está prohibido a los hombres ordinarios. Aquel que cambia el traje para hacerse propaganda es un hombre diferente del sannyas y de ideas originales. Sin embargo, uno debe hacer el voto de interrumpir por completo la relación social y consagrar así su vida exclusivamente al servicio del Señor. El cambio de ropa es solo una formalidad. Sri Chaitanya no aceptó el nombre de sannyas. En esta era de Kali, los llamados sannyasis no deben de cambiar sus nombres siguiendo los pasos del señor Sri Chaitanya. En esta era se recomienda enfáticamente el servicio devocional, que consiste en escuchar y repetir las sagradas glorias del Señor. Y aquel que hace este voto de renunciar a la vida familiar no tiene que imitar el Parivarya Kacharya como Narada o Sri Chaitanya, sino que puede sentarse en algún lugar sagrado, consagrar todo su tiempo y energías en escuchar y cantar reiteradamente las mismas escrituras dejadas por los grandes acharyas, tales como los 6 Goswamis de Vrindavana. Parisantendriyatmaham tritparvitot obulsitat snabbat pitpa radet nadyat opats pristot gatasamam
Viajando de esta manera, me sentí cansado tanto corporal como mentalmente, y estaba tanto sediento como hambriento. Así que me bañé en el pozo de un río, y también bebí agua. Por el contacto con el agua se mitigó mi cansancio. Significado. Un mendicante viajero puede satisfacer las necesidades del cuerpo, a saber, sed y hambre, por medio de los regalos de la naturaleza, sin tener que ir a mendigar a las puertas de los cabezas de familia. Por consiguiente, el mendicante no va a la casa de una cabeza de familia a pedir limosna, sino a iluminarlo espiritualmente. Tasmin nirmanuyet raniet pipalot pastat asitat atmanatmanat atpanstam yata sutam achintayam. Después de eso, bajo la sombra de un árbol baniano, de un bosque deshabitado, y usando mi inteligencia, comencé a meditar en la suprema persona de Dios situado dentro, tal como lo había aprendido dicha alma de las dichas almas liberadas. Significado. Uno no debe meditar según sus propios caprichos. Se debe saber hacerlo perfectamente bien, conforme lo indican las autoritativas fuentes de las escrituras, a través del medio transparente del maestro espiritual genuino, mediante el debido uso de la inteligencia, entrenada para meditar en la superalma que mora dentro de cada uno de cada ser viviente. Ese estado de conciencia se desarrolla firmemente en el devoto, que a través de la ejecución de las órdenes del maestro espiritual le ha prestado al Señor un servicio amoroso. Narada se puso en contacto con unos maestros espirituales genuinos. Narada Muni se puso en contacto con unos maestros espirituales genuinos, los sirvió sinceramente y obtuvo la iluminación de ellos, como era debido. De este modo comenzó a meditar. Yatas charanam boyam baba nirjita chetasat anukantasrut kalak sasyat hridyasinmet sanair harim. Tan pronto como comencé a meditar en los pies del loto de la persona de Dios, con mi mente transformada en el amor trascendental, brotaron lágrimas de mis ojos, y sin demora la persona de Dios y Krishna apareció en el loto de mi corazón. Significado. La palabra baba es significativa aquí. Esa etapa baba se alcanza después de que uno tiene afecto trascendental por el Señor. La primera etapa inicial se denomina Shraddha, un gusto por el Señor Supremo, y para aumentar ese gusto uno tiene que asociarse con devotos puros del Señor. La tercera etapa consiste en practicar las reglas y regulaciones prescritas del servicio devocional. Eso disipará toda clase de recelos y eliminará las deficiencias personales que impiden el progreso en el servicio devocional. Al eliminar todas las deficiencias personales y los recelos, queda una fe básica en los asuntos trascendentales, y el gusto por ello aumenta en una mayor proporción. Esa etapa lleva a la atracción, y después de esa sigue Baba, la etapa preliminar del amor puro por Dios. Todas las diferentes etapas antedichas no son más que diferentes etapas del desarrollo del amor trascendental. Al uno estar sobrecargado de amor trascendental, aparece un fuerte sentimiento de separación que conduce a 8 diferentes clases de éxtasis. La apariencia de lágrimas en los ojos del devoto es una reacción automática. Como si Narada Muni en su nacimiento anterior había alcanzado esa etapa muy rápidamente, después de dejar el hogar, le era perfectamente posible percibir la presencia en sí del Señor, cosa que experimentó de una manera tangible a través de sus sentidos espirituales desarrollados sin ningún vestigio material. Premar tibarat nirvinat pulakangot atirni britach ananda samplavit linot napasyam upayan munim. Oh Vyasadeva, en ese momento, estando excesivamente sobrecogido por sentimientos de felicidad, cada parte de mi cuerpo se animó por separado. Estando absorto en un océano de éxtasis, yo no podía más que verme a mí mismo y ver a Dios. Significado.
Los sentimientos espirituales de felicidad y intenso éxtasis no tienen comparación mundana alguna. Por consiguiente, es muy difícil expresar dichos sentimientos. Apenas podemos tener un vislumbre de esa clase de éxtasis, como con la ayuda de las palabras de Sri Narada Muni. Todas y cada una de las partes del cuerpo o todos y cada uno de los sentidos tienen su función en particular. Después de ver al Señor, todos los sentidos se despiertan por completo para prestarle servicio, pues en el estado liberado los sentidos son completamente eficaces en servir al Señor Supremo. Por eso en este éxtasis trascendental ocurría que los sentidos se animaron por separado para servir al Señor. Siendo así, Narada Muni quedó absorto en el hecho de verse a sí mismo y ver al Señor simultáneamente. Narada Muni quedó absorto en el hecho de verse a sí mismo y ver al Señor simultáneamente. Rupam bhavato yatam manakantam suchapaham apasyan sahasotastet vaikla vyat durmanat ivam. La forma trascendental del Señor, tal como es, satisface el deseo de la mente y borra de inmediato todas las incongruencias mentales. Al perder esa forma me levanté de súbdito, pues me había perturbado, como es usual cuando uno pierde aquello que es deseable. Significado. Narada Muni experimenta que el Señor no es informe, pero la forma del Señor es completamente diferente a todas las formas de nuestra experiencia material. Durante toda la extensión de nuestra vida vemos en el mundo material diferentes formas, pero ninguna de ellas es justamente la apropiada para satisfacer la mente, ni puede ninguna de ellas disipar toda la perturbación que hay en la mente. Esas son las características especiales de la forma trascendental del Señor, y aquel que haya visto una sola vez esa forma no se satisface con nada más. Ninguna forma del mundo material podrá ya nunca más satisfacer al que la haya visto. Que el Señor sea informe o impersonal significa que no tiene nada parecido a una forma material y que no es como ninguna personalidad material. Como somos seres espirituales y como tenemos relaciones eternas con esa forma trascendental del Señor, vida tras vida estamos buscando esa forma del Señor, y ninguna otra forma de apaciguamiento material nos satisface. Narada Muni tuvo un vislumbre de esa forma, pero al no poder verla de nuevo se perturbó. Se levantó de súbdito para buscarla. Narada Muni obtuvo lo que nosotros deseamos vida tras vida, y al volver a perder de vista al Señor fue sin duda una gran conmoción para él. Dirixus tat aham buyak panidaya panohridit viksamanot apit napasyam abipritat ibaturam. Yo deseé de ver de nuevo esa trascendental forma del Señor, pero a pesar de mis esfuerzos por concentrarme en el corazón ávidamente para ver la forma de nuevo, no pude verlo a él más, e insatisfecho así me sentí muy afligido. Significado. No existe ningún proceso mecánico para ver la forma del Señor. Ello depende por completo de su misericordia sin causa. No podemos exigirle al Señor que se haga presente ante nuestros ojos, de la misma manera en que no podemos exigir al sol que salga cuando queramos. El sol sale por su propia cuenta. Asimismo, el Señor tiene el gusto de presentarse en virtud de su misericordia sin causa. Uno sencillamente tiene que aguardar un momento oportuno y seguir desempeñando su deber prescrito en el servicio devocional al Señor. Narada Muni creyó que podía ver de nuevo al Señor mediante el mismo proceso mecánico que tuvo éxito en el primer intento. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos, no pudo hacer que el sendero y el segundo intento tuviera éxito. El Señor es completamente independiente de toda clase de obligaciones. A él solo se le puede atar el lazo de la devoción pura. Tampoco pueden nuestros sentidos materiales verlo ni percibirlo. Cuando Él le plazca, estando satisfecho con el sincero esfuerzo del servicio devocional,
que se realiza dependiendo completamente de su misericordia, en ese entonces puede que a él se le vea porque así él lo quiera. Evan yatatam vijanet man aha ocharo giram gambirat salangnayat bachat socha pasan mayam ibam. Viendo mis esfuerzos en ese lugar solitario, la persona de Dios, quien es trascendental a toda descripción mundana, me habló con gravedad y agradables palabras, solo para mitigar mi congoja. Significado. En los Vedas se dice que Dios está más allá del alcance de las palabras o inteligencia mundanas. No obstante, por su misericordia sin causa, uno puede tener sentidos adecuados para escucharlo o para hablarle. He ahí la energía inconcebible del Señor. Aquel a quien se le confiere la misericordia del Señor puede oírlo. El Señor estaba muy complacido con Narada Muni. Por lo tanto, a este último se le invistió de la fuerza necesaria para que pudiera escuchar al Señor. Sin embargo, no es posible que otras personas perciban directamente el contacto con el Señor durante la etapa de prueba del servicio devocional regulativo. Ello fue un regalo especial que se le hizo a Narada. Cuando él escuchó las agradables palabras del Señor, los sentimientos de separación se mitigaron, hasta cierto punto. Un devoto que está enamorado de Dios siempre siente los tormentos de la separación. En consecuencia, siempre está absorto en un éxtasis trascendental. Hantasmin yanmanit bhavan matmam drastum iraratit avipaksvat kasayanam turdar sot aham kuyoginam. Oh Narada, habló el Señor, lamento que durante esta vida no puedas verme más. Aquellos cuyo servicio está incompleto y que no están completamente libres de todas las manchas materiales, difícilmente pueden verme. Significado. En la Bhagavad Gita se describe a la persona de Dios como el más puro de todos, el supremo, la verdad absoluta. No hay en su persona ninguna traza de algún vestigio de materialidad. Por eso aquel que tenga el más ligero vestigio de afecto material no puede acercarse a él. El comienzo del servicio devocional parte desde el punto en el que uno está liberado al menos de dos formas de modalidad material, es decir, pasión e ignorancia. El resultado de ello se exhibe mediante los signos de estar liberado de kama, lujuria, y loba, codicia. Es decir, uno debe estar liberado de los deseos de satisfacer los sentidos, de la avaricia, de la complacencia de los sentidos. La bondad constituye la modalidad equilibrada de la naturaleza, y estar completamente liberado de todos los matices materiales es quedar libre también de la modalidad de la bondad. Buscar una audiencia con Dios es también en el bosque solitario se considera una acción en el plano de la modalidad de la bondad. Uno puede internarse en el bosque a fin de alcanzar la perfección espiritual, pero esto no significa que uno puede ver ahí al Señor personalmente. Uno debe de estar completamente liberado de todo apegos materiales y estar situado personalmente en contacto con la persona de Dios, en el plano trascendental, que es lo único que le ayudará al devoto a ponerse personalmente en contacto con la persona de Dios. El mejor método consiste en vivir en un lugar en el que se adore a la trascendental forma del Señor. El templo del Señor es un lugar trascendental, mientras que el bosque es un buen lugar para habitar, en sentido material. A un devoto neófito siempre se le recomienda adorar a la deidad del Señor Archana, que es mejor que irse al bosque. En su vida actual, que está completamente libre de toda clase de anhelos materiales, Narada Muni no se interna en el bosque, si bien con solo su presencia él puede convertir todo lugar en Vaikunta. Él viaja de un planeta a otro para convertir en devotos del Señor a hombres, dioses, kinnaras, gandharvas, rishis, munis, a todos los demás seres. Mediante su actividad, él ha ocupado en el trascendental servicio del Señor a muchos devotos, tales como Prahlad Maharaj, Dhruva Maharaj y otros. Por consiguiente, un devoto puro del Señor sigue los pasos de los grandes devotos, tales como Narada y Prahlada, y emplea todo su tiempo en glorificar al Señor por medio del proceso del Kirtan, un proceso de prédica de esa índole
es trascendental a todas las cualidades materiales. Sakridya dasitan rupa meta kamayatet anagat matkamat sanakai sadut sarvan munchatit kritchayam. Oh virtuoso, tú has visto mi forma solo una vez, y es tan solo para aumentar tu deseo de conseguirme, pues cuando más ansíes conseguirme, más te librarás de todos los deseos materiales. Significado: el ser viviente no puede estar desprovisto de deseos, pues no es una exámine piedra. Él tiene que estar trabajando, pensando, sintiendo y deseando. Pero cuando piensa, siente y desea de un modo material, se enreda. Por el contrario, cuando piensa, siente y desea en aras del servicio al Señor, se verá gradualmente liberado de todo enredo. Cuando más una persona se dedica al amoroso servicio trascendental del Señor, más anhela dicho servicio. Y ahí la naturaleza trascendental del servicio divino. El servicio material llega a saciar, mientras que el servicio devocional espiritual del Señor no conoce ni saciedad ni final. Uno puede continuar aumentando sus anhelos hacia el amoroso y trascendental servicio del Señor. Sin embargo, no encontrará saciedad ni final. Mediante el intenso servicio que se le presta al Señor, uno puede experimentar trascendentalmente la presencia del Señor. Así que ver al Señor significa estar dedicado a su servicio, pues su servicio y su persona son idénticos. El devoto sincero debe de continuar con el servicio sincero que le presta al Señor. El Señor dará la dirección apropiada en cuanto a cómo y dónde tiene que realizarse. En Narada no había deseo material. No obstante, solo para aumentar su intenso deseo de conseguir al Señor, se le aconsejó de esta manera. Sa sevayat dirgayapit yatamayidridat matit hidvavat diam iman lokam gantamah janatam asim. Mediante el servicio a la verdad absoluta, aún por unos pocos días, el devoto logra tener una inteligencia firme y fija en mí. En consecuencia, él pasa a ser mi asociado en el mundo trascendental, después de abandonar los presentes y deplorables mundos materiales. Significado: servir a la verdad absoluta significa prestarle servicio a la absoluta persona de Dios, bajo la dirección del maestro espiritual genuino, quien es un medio transparente entre el Señor y el devoto neófito. El devoto neófito no tiene ninguna capacidad para acercarse a la absoluta persona de Dios, sobre la base de su actual imperfecto sentido material. Por eso, bajo la dirección del maestro espiritual, se les adiestra en lo referente al servicio trascendental del Señor. Y mediante dicho adiestramiento, aun por algunos días, el devoto neófito adquiere inteligencia en el servicio trascendental, lo cual lo lleva finalmente a liberarse de la habitación perpetua en los mundos materiales y a ser promovido al mundo trascendental para volverse uno de los muy asociados liberados del Señor que se hallan en el reino de Dios. Matir mayit nivadeya nat vipadieta karichit prayasargat nirodeapit smitichatmat anugrahat. La inteligencia que se emplea en la devoción a mí jamás puede ser obstaculizada, tanto en el momento de la creación como también en el momento de la aniquilación. Tu memoria continuará por mi misericordia. Significado: el servicio devocional que se le presta a la persona de Dios nunca pasa en vano. Como la persona de Dios es eterna, la inteligencia que se aplica en el servicio a Él o cualquier cosa que se hace en relación con Él también es permanente. Bhagavad Gita se dice que ese servicio trascendental que se le presta a la persona de Dios se va acumulando nacimiento tras nacimiento. Y cuando el devoto se vuelve completamente maduro, el servicio total contado en conjunto lo hace merecedor de disfrutar de la compañía de la persona de Dios. Esa acumulación de servicio a Dios nunca se detiene, sino que aumenta hasta estar completamente maduro. Etavat otbot pararamatat mahat utanavot lingam halingam isvaram
Ahanchatasmai Mahatam Mahiyaset Sinnat Banamam Vidadet Nurkampita. Entonces esa suprema autoridad, personificada por el sonido y no vista por los ojos, mas sumamente maravillosa, dejó de hablar. Experimentando un sentido de gratitud, le ofrecí a él mis reverencias, inclinando la cabeza. Significado: que la suprema personalidad de Dios no se le viera, sino que solo se le escuchara, da lo mismo. La persona de Dios produjo los 4 Vedas por medio de su respiración. A él se le ve y se le llega a comprender vívidamente a través del trascendental sonido de los Vedas. De igual modo, la Bhagavad Gita es la representación sonora del Señor, y no hay ninguna diferencia de identidad entre ambos. La conclusión de esto es que al Señor se le puede ver y escuchar en virtud del canto constante del sonido trascendental. Namami anantasya khatat trapapatam ujanit vadranit kitanichat isvaram gan paryatam tustad managatas prihat kalam patiksan bimadot bimatsaram. Así pues, mediante la recitación reiterada, empecé a cantar el santo nombre del Señor y empecé a cantar acerca de su santa fama, haciendo caso omiso de todas las formalidades de este mundo material. Esa clase de canto y recuerdo de los trascendentales pasatiempos del Señor son bendecidores. Haciendo esto, viajé por toda la tierra, plenamente satisfecho, humilde y sin envidiar a nadie. Significado: Narada Muni explica así, en pocas palabras y con su ejemplo personal, la vida de un devoto sincero del Señor. Un devoto de esa índole, después de ser iniciado por el Señor o por su representante genuino, toma muy en serio la actividad de cantar las glorias del Señor. Esa clase de devotos no tienen ningún deseo de obtener ganancias materiales. A ellos los mueve un solo deseo: ir de vuelta a Dios. Eso es lo que les espera a su debido tiempo, al abandonar el cuerpo material. Como ellos tienen la más elevada meta de la vida, el ir de vuelta a Dios, nunca están envidiosos de nadie, ni tampoco están orgullosos de ser merecedores de regresar a Dios. Lo único que les interesa es cantar y recordar el santo nombre, la santa fama, santos pasatiempos del Señor, y según la capacidad personal, distribuir el mensaje por el bien de todos, sin estar motivados por las ganancias materiales. Evan Krishna Mater Brahman Nasat Tasyat Malat Manam Kala Padura But Kalet Tadit Saudamanit Yatam. Así, oh Brahmana, Vyasa, a su debido tiempo yo, que estaba plenamente absorto en pensar en Krishna y por consiguiente no tenía apego alguno, estando completamente liberado de todas las manchas materiales, me encontré con la muerte, tal como el relámpago y la iluminación ocurren de manera simultánea. Significado: estar plenamente absorto en pensar en Krishna implica la eliminación de los anhelos y suciedades materiales. Así como un hombre muy rico no anhela cosas pequeñas e insignificantes, asimismo el devoto de Krishna, el cual tiene garantizado el traslado al reino de Dios, donde la vida es eterna, plenamente consciente y bienaventurada, de modo natural no anhela insignificantes cosas materiales, que son como muñecas, sombras de la realidad sin valor permanente. Ese es el signo característico de las personas enriquecidas espiritualmente. A su debido tiempo, cuando el devoto puro está completamente preparado, ocurre de súbito el cambio de cuerpo, comúnmente llamado muerte. Para el devoto puro, dicho cambio tiene lugar tal como el relámpago, y la iluminación aparece simultáneamente, es decir, el devoto cambia su cuerpo material y desarrolla un cuerpo espiritual simultáneamente, por la voluntad del Supremo. Incluso antes de que llegue la muerte, el devoto puro no tiene ningún efecto material, ya que su cuerpo está espiritualizado tal como un hierro rojo vivo en contacto con el fuego. Payunyamanit mayit tam sudam bhagavatin tanum arabdat karma nirvanot Nyapatat Panchat Bautikaj. Habiéndoseme otorgado un cuerpo trascendental propio de un asociado de la persona de Dios,
abandoné el cuerpo hecho de 5 elementos materiales, y así cesaron todos los resultados fruitivos que yo había adquirido del trabajo karma. Significado. Informado por la persona de Dios de que se le conferiría un cuerpo trascendental idóneo para asociarse con el Señor, Narada obtuvo un cuerpo espiritual en cuanto dejó su cuerpo material. Ese cuerpo trascendental está libre de la atracción material y está dotado de 3 cualidades trascendentales principales, es decir, eterno, libre de influencia de material, libre de la reacción a la actividad fruitiva. Al cuerpo material siempre lo aflige la ausencia de esas 3 cualidades. El cuerpo del devoto se recarga de inmediato de la cualidad trascendental, tal como el devoto se dedica al servicio devocional del Señor. Ello actúa como la influencia magnética que la piedra de toque ejerce sobre el hierro. La influencia del trascendental servicio devocional es así. Por lo tanto, cambio de cuerpo significa cese de la influencia que sobre el devoto puro ejerce la reacción de las 3 modalidades cualitativas de la naturaleza material. Hay muchos ejemplos de esto en las escrituras reveladas. Dhruva Maharaj, Prahlad Maharaj, muchos otros devotos pudieron ver cara a cara a la persona de Dios, aparentemente en el mismo cuerpo. Esto significa que la calidad del cuerpo del devoto cambia, pasando de lo material a la trascendencia. Esta es la opinión de los Goswamis, autorizados que se encuentran en la escritura auténtica. La Brahma Samhita dice que desde el germen Indragopa hasta el gran Indra, el rey del cielo, todos los seres vivientes están sometidos a la ley del karma. Están destinados a sufrir y disfrutar del resultado fruitivo de su propio trabajo. Únicamente el devoto está exento de tales reacciones, por la misericordia sin causa de la autoridad suprema, la personalidad de Dios. Kalpantaimat adaya sayanet ambasit adam batach sisat yisor anupranam vivisyantar aham vivo. Al final del milenio, cuando la persona de Dios, Sri Narayan, se acostó en el agua de la devastación, Brahma comenzó a entrar en él junto con todos los elementos creativos. Yo también entré a través de su respiración. Significado. Así como al Señor Krishna se le conoce como el hijo de Vasudeva y Narada se le conoce como el hijo de Brahma, la persona de Dios y sus devotos liberados, tales como Narada, aparecen en el mundo material por medio del mismo proceso. Como se dice en la Bhagavad Gita, el nacimiento y la actividad del Señor son todos trascendentales. Por consiguiente, de acuerdo con la opinión autoritativa, el nacimiento de Narada como hijo de Brahma es también un pasatiempo trascendental. Su aparición y desaparición se encuentran prácticamente en el mismo nivel que las del Señor. El Señor y sus devotos son, por ende, idénticos y diferentes simultáneamente, como entidades espirituales que son. Ellos pertenecen a la misma categoría de la trascendencia. Sahasa yuga pariantet utayedam susik satah marichi michat visayat panebyot ahanchat chanirem. Después de 4.300 millones de años solares, cuando Brahma, por la voluntad del Señor, se despertó para crear de nuevo todos los rishis tales como Marichi, Angira, Atri, etc., fueron creados a partir del cuerpo trascendental del Señor. Y yo también aparecí junto con ellos. Significado. Un día de la vida de Brahma dura 4.300 millones de años solares. 4.300 millones de años solares. Eso también se declara en la Bhagavad Gita. Así que durante ese periodo, Brahmaji descansa en estado de Yoga Nidra, dentro del cuerpo de Garbo de Akasayi Vishnu, el creador de Brahma. Por consiguiente, después del periodo en el que Brahma duerme, cuando de nuevo hay creación por la voluntad del Señor, y por el intermedio de Brahma, todos los grandes rishis aparecen de nuevo a partir de las diferentes partes del cuerpo trascendental. Narada también aparece. Esto significa que Narada aparece en el mismo cuerpo trascendental, tal como el hombre después de dormir se despierta en el mismo cuerpo.
Sri Narada tiene eternamente la libertad de moverse por todas partes de las creaciones trascendentales y materiales del Todopoderoso. Él aparece y desaparece en su propio cuerpo trascendental, en el que no hay distinción entre cuerpo y alma, a diferencia de los seres condicionados, en los que sí la hay. Antarbhakischat lokam strin paryemit asankanditat vrata anugraham mahat visnor abit gatat gatit kvachit. Desde entonces, por la gracia del Todopoderoso Vishnu, viajo por todas las partes sin restricciones, tanto en el mundo trascendental como en las tres divisiones del mundo material. Y eso se debe a que estoy fijo en la actividad de prestarle al Señor servicio devocional ininterrumpido. Significado. Tal como se afirma en la Bhagavad Gita, las esferas materiales se dividen en tres, a saber, los Urva Lokas, planetas más elevados, Madhya Lokas, planetas intermedios, Adho Lokas, planetas bajos. Más allá de los planetas Urva Loka, es decir, por encima de Brahma Loka, se encuentra la cobertura material de los universos. Por encima de estos está el cielo espiritual, el cual es de una expansión ilimitada y contiene ilimitados planetas Vaikunta, autoluminosos, habitados por Dios mismo, junto con sus asociados, siendo estos mismos entidades vivientes eternamente liberadas. Sri Narada Muni podía entrar sin restricciones en todos esos planetas, tanto de las esferas materiales como de las espirituales. De la misma manera en que el Todopoderoso Señor es libre de moverse personalmente en cualquier parte de su creación. En el mundo material, los seres vivientes están influenciados por las tres modalidades materiales de la naturaleza, es decir, bondad, pasión e ignorancia. Sri Narada Muni es trascendental a todas estas modalidades materiales. Así pues, él puede viajar a todas las partes sin restricción. Él es un cosmonauta, liberado. La misericordia sin causa del Señor Vishnu no tiene paralelo. Dicha misericordia la perciben los devotos por la gracia del Señor, únicamente. En consecuencia, los devotos nunca caen, pero los materialistas, los trabajadores fugitivos, filósofos y especuladores sí caen, forzados por la respectiva modalidad de la naturaleza que los influencian. Los rishis, como se mencionó anteriormente, no pueden entrar como Narada Muni en el mundo trascendental. Este hecho se revelará en el Narasimha Purana. Rishis como Marichi son autoridades en el trabajo fruitivo. Rishis como Saunaka y Sanatan son autoridades en las especulaciones filosóficas. Narada Muni es la principal autoridad del trascendental servicio devocional del Señor. Todas las grandes autoridades del servicio devocional del Señor siguen los pasos de Narada Muni, de conformidad con el Narada Bhakti Sutra. Por consiguiente, todos los devotos del Señor están indudablemente capacitados para entrar en el reino de Dios Vaikunta. Devadatam iman binam swara brahma vibhusitam mochad yitva harit katam kayamanas charami aham. Así yo viajo cantando constantemente el mensaje trascendental de las glorias del Señor y tocando este instrumento llamado Vina, el cual está cargado de sonido trascendental y que me fue obsequiado por el Señor Sri Krishna. Significado. El instrumento musical de cuerdas llamado Vina, que el Señor Sri Krishna le entregó a Narada, se describe en el Linga Purana, y ello lo confirma Srila Jiva Goswami. Ese instrumento trascendental es idéntico al Señor Sri Krishna. Y a Narada, debido a que todos ellos son de la misma categoría trascendental, el sonido vibrado por el instrumento no puede ser material. Por lo tanto, las glorias y pasatiempos que propaga el instrumento de Narada son también trascendentales, sin vestigios algunos de embriaguez material. Los 7 metros del canto, es decir, Sat, Sabja, R, Risabha, Ga,
Dandara, Mat, Madhyam, Pa, Panchama, Dat, Daivata, Nit, Nisada. También son trascendentales y tienen especialmente la finalidad de ser usados en las canciones trascendentales. Como devoto puro del Señor, Narada Muni siempre está cumpliendo con su obligación con el Señor por él haberle regalado el instrumento, y en consecuencia Narada siempre está dedicado a cantar sus trascendentales glorias, y es por ende infalible en su excelsa posición. Siguiendo los pasos de Sri Narada Muni, un alma autorrealizada que se encuentra en el mundo material también debe de utilizar apropiadamente los métodos sonoros, a saber, Sa, R, Ga, Ma, etc., poniéndolos al servicio del Señor mediante el canto constante de sus glorias, tal como se confirma en la Bhagavad Gita. Pragat, Yatat, Swat, Viryanit, Tirtapadat, Priyaswavat, Ahutat, Ivamit, Singam, Darsanan, Yati, Chetasim. En cuanto comienzo a cantar acerca de las santas actividades del Señor Supremo Sri Krishna, de cuyas glorias es agradable escuchar y hablar, Él aparece de inmediato en el asiento de mi corazón, como si se lo hubiera llamado. Significado: la absoluta persona de Dios no es diferente de sus pasatiempos, formas, nombres trascendentales, ni de la vibración sonora de estos. Tan pronto como un devoto puro se dedica al servicio devocional puro, escuchando, cantando, recordando el nombre, fama, actividad del Señor, de inmediato éste se hace visible a los ojos trascendentales del devoto puro, en virtud de su reflejo en el espejo del corazón mediante la televisión espiritual. Por tanto, el devoto puro que está relacionado con el Señor por medio del amoroso servicio trascendental puede experimentar la presencia del Señor a cada momento. Es parte del comportamiento psicológico natural de todo individuo, sin excepción, que a éste le guste escuchar y disfrutar de sus glorias personales referidas por otros. Este es un instinto natural, y el Señor, siendo también una personalidad individual tal como los demás, no es una excepción a esta característica psicológica. Debido a que las características psicológicas que se observan en las almas individuales no son más que reflejos de las que hay en el absoluto Señor, la única diferencia estriba en que el Señor es la personalidad más grande de todas, y es absoluta en todos los asuntos. Por consiguiente, si el Señor lo atrae el hecho de que el devoto puro cante sus glorias, no hay nada de asombroso en ello. Como Él es absoluto, puede aparecerse en la escena de su glorificación, siendo las dos cosas idénticas. Sri Narada Muni canta en glorificación del Señor, no para su beneficio personal, sino porque las glorificaciones del Señor son idénticas a Él. Por medio del canto trascendental Narada Muni se abre paso hasta la presencia del Señor. Etatwit aturat citanam matrat espasechaya muhum baba sindu plavo dristot harichariat nuvarnanam. Mi experiencia personal me dice que aquellos que siempre están llenos de preocupaciones y ansiedades por desear que los sentidos se pongan en contacto con sus objetos, ellos pueden cruzar el océano de la omnisciencia en un bote de lo más idóneo. El canto constante acerca de la actividad trascendental de la Suprema Personalidad de Dios. Mi experiencia personal me dice que aquellos que siempre están llenos de la preocupación y ansiedad por desear que los sentidos se pongan en contacto con sus objetos, ellos pueden cruzar el océano de la omnisciencia en un bote de lo más idóneo. Canto constante acerca de la actividad trascendental de la persona de Dios. Significado: la señal característica de un ser viviente es la de no poder permanecer silencioso ni siquiera por algún tiempo. Él tiene que estar haciendo algo, pensando en algo o hablando de algo. Por lo general, los hombres materialistas piensan y discuten acerca de temas que satisfacen sus sentidos. Pero como estas cosas se llevan a cabo bajo la influencia de la ilusoria energía externa, dichas actividades de los sentidos no les proporcionan de hecho ninguna satisfacción. Por el contrario, ellos se llenan de preocupación y ansiedad. Esto se denomina maya, lo que no es. Aquello que no puede brindarle satisfacción se acepta como un objeto de satisfacción. Así que Narada Muni, sobre la base de su experiencia personal, dice que la satisfacción de esos seres frustrados que están dedicados a la complacencia de los sentidos consiste
y cantar siempre acerca de la tierra del Señor. Lo cierto es que únicamente se tiene que cambiar de temas. Nadie puede detener la actividad del pensamiento del ser viviente, ni los procesos de sentir, desear y actuar. Pero si uno quiere de verdadera felicidad, únicamente tiene que cambiar el tema. En vez de hablar de políticas del hombre moribundo, uno puede discutir acerca de la política que administra el propio Señor. En vez de disfrutar de la actividad del árido cine, uno puede volverse su atención hacia la actividad del Señor con sus asociados eternos, tal como las Gopis y las Lakshmis. La todopoderosa persona de Dios, por su misericordia sin causa, desciende a la tierra y manifiesta actividades casi del tipo de los hombres mundanos, pero al mismo tiempo extraordinarias. Por él ser todopoderoso, él lo hace en beneficio de todas las almas condicionadas, de manera que éstas puedan volver su atención hacia la trascendencia. Al así hacerlo, un alma condicionada será promovida gradualmente a la posición trascendental y cruzará fácilmente el océano de la nesciencia, la fuente de todos los sufrimientos. Esto lo declara sobre la base de su experiencia personal una autoridad tal como Sri Narada Muni. Nosotros también podemos tener la misma experiencia si comenzamos a seguir los pasos del gran sabio, el devoto más querido del Señor. Yama Divi Yoga Patai Kamalo Bajato Muhut Mukunda Sevaya Yatvat Tatat Madat Nat Samyatim. Es verdad que mediante la práctica de la restricción de los sentidos a través del sistema de yoga, uno puede liberarse de las perturbaciones del deseo y lujurias. Pero eso no es suficiente para brindarle al alma la satisfacción. Pues esta satisfacción se obtiene del hecho de prestarle servicio devocional a la Suprema Personalidad de Dios. En verdad que mediante la práctica de la restricción de los sentidos a través del sistema de yoga, uno puede liberarse de la perturbación del deseo y lujuria. Pero eso no es suficiente para brindarle al alma la satisfacción, pues esta satisfacción se obtiene de hecho por prestarle servicio devocional a la personalidad de Dios. Significado. El yoga persigue el control de los sentidos. Mediante la práctica del proceso místico de ejercicios corporales, al sentarse, pensar, sentir y desear, concentrarse, meditar, finalmente fundirse en la trascendencia, uno puede controlar los sentidos. Se considera que los sentidos son como serpientes venenosas, y el sistema de yoga tiene solo la finalidad de controlarlos. Por otra parte, Narada Muni recomienda otro método para controlar los sentidos en el amoroso servicio trascendental de Mukunda, la persona de Dios. Por experiencia, él dice que el servicio devocional al Señor es más eficaz y práctico que el sistema de controlar los sentidos artificialmente. En el servicio del Señor Mukunda, los sentidos se hallan ocupados de un modo trascendental. Así pues, no hay ninguna posibilidad de que se dediquen a la satisfacción de los sentidos. Los sentidos requieren de alguna ocupación. Reprimirlos artificialmente no sirve de nada, porque en cuanto haya alguna oportunidad de disfrute, es seguro que los serpentinos sentidos las aprovecharán. Existen muchos ejemplos de esto en la historia, tal como el caso de Vishwamitra, quien fue víctima de la belleza de Menaka. Haridas Thakur fue tentado a medianoche por la bien vestida Maya. Aún así, esta no pudo inducir al gran devoto a caer en su trampa. La idea que se trata de expresar es que sin el servicio devocional al Señor, ni el sistema de yoga, ni la árida especulación árida pueden jamás lograr el éxito. El servicio devocional puro del Señor, sin estar teñido con trabajo fruitivo, yoga místico o filosofía especulativa, es el principal proceso para lograr la autorrealización. Dicho servicio devocional puro es de naturaleza trascendental, y los sistemas de yoga y gyan están subordinados a él. Cuando el trascendental servicio devocional sin mezclas se mezcla con un proceso subordinado, deja de ser trascendental y se domina el servicio devocional mezclado. Vyasadeva, el autor del Siddhartha, desarrollará gradualmente en el texto todos estos diferentes sistemas de comprensión trascendental. Sarvam tat itam akyatam yat pristot aham
tvadyat nagat yadma karma rahasyan met bhavatas chatmatosanam. Oh Vyasadeva, tú estás libre de todo pecado. Así pues, yo he explicado mi nacimiento y actividades en aras de la autorrealización, tal como me lo pediste. Todo esto también conducirá a tu satisfacción personal. Significado. El proceso de la actividad devocional, desde el principio hasta la etapa de la trascendencia, está todo debidamente explicado para satisfacer las preguntas de Vyasadeva. Narada ha explicado cómo las semillas del servicio devocional fueron sembradas por la asociación trascendental y cómo se desarrollaron gradualmente mediante el proceso de escuchar a los sabios. El resultado de escuchar así es el desapego de lo mundano, hasta el punto que incluso un niño puede percibir como una bendición de Dios la noticia de la muerte de su madre, quien era la única persona que cuidaba de él. De inmediato él aprovechó la oportunidad para buscar al Señor. A él también se le confirió un sincero e intenso deseo de entrevistarse con el Señor, si bien no es posible que nadie vea al Señor con ojos mundanos. Él también explicó cómo en virtud de la ejecución del servicio devocional y puro, uno puede liberarse de la acción fructiva del trabajo acumulado. Explicó además cómo transformó su cuerpo material en uno espiritual. Solo el cuerpo espiritual es capaz de entrar en el reino espiritual del Señor. Nadie más que un devoto puro es merecedor de entrar en el reino de Dios. Todos los misterios de la comprensión trascendental los experimentan debidamente el propio Narada Muni. En consecuencia, por escuchar hablar semejante autoridad, uno puede tener alguna idea de los resultados de la vida devocional, que aún en los textos originales de los Vedas apenas sí se describen. En los Vedas y Upanishads solo hay alusiones indirectas a ello. Allí nada se explica de una manera directa. Por lo tanto, el Srimad Bhagavatam es el fruto maduro de todos los árboles de la escritura védica autorizada. Sutta uvacha evan samvatsya bhagavan narado vasavit sutam amantriyat pinam ranayam yayau yadichikot munim. Sutta Goswami dijo, dirigiéndose así a Vyasadeva, Srila Narada Muni se despidió de él y vibrando su instrumento musical llamado Vina, se fue a errar a su libre albedrío. Significado. Todo ser viviente está ansioso de tener plena libertad, porque eso constituye su naturaleza trascendental. Esa libertad únicamente se obtiene a través del trascendental servicio al Señor. Engañados por la energía externa, todo el mundo cree que es libre, pero en realidad está atado por la ley de la naturaleza. Un alma condicionada no puede moverse libremente de un lugar a otro, ni siquiera en esta tierra, ni hablar de que pueda hacerlo de un planeta a otro. Pero un alma totalmente liberada, tal como lo es Narada, siempre dedicada a cantar las glorias del Señor, está libre de moverse no solo en la tierra, sino también en cualquier parte del universo, así como también en cualquier parte del cielo espiritual. Podemos tan solo imaginarnos el alcance y lo ilimitado de su libertad, que es prácticamente igual a la del Señor Supremo. Él no realiza sus viajes por alguna razón u obligación, y nadie puede impedirle su libre albedrío. Igualmente, el trascendental sistema de servicio devocional también es libre. Puede o no desarrollarse en alguna persona en particular, incluso después de que ésta se haya sometido a todas las fórmulas detalladas. De modo similar, la asociación del devoto también es libre. Puede que uno tenga la fortuna de poseerla, o puede que no la posea ni siquiera después de miles de esfuerzos. Por consiguiente, en todas las esferas del servicio devocional, la libertad es el eje fundamental. Sin libertad no hay ejecución del servicio devocional. Que el devoto le entregue su libertad al Señor no significa que se vuelve dependiente en todos los aspectos. Entregarse al Señor es a través del medio transparente, el maestro espiritual que es capaz de alcanzar la vida en la completa libertad. Ajot devarsit danyo ayam yatkirtin sangat danbanach gayan madhyam idan tantriat ramayatit aturan yagat.
Que toda la gloria y éxito sean para Sri Narada Muni, pues él glorifica la deidad del Señor, la persona de Dios, y al hacerlo él mismo se complace. También anima a todas las acongojadas almas del universo. Significado: Sri Narada Muni toca un instrumento para glorificar las trascendentales actividades del Señor y para aliviar a todas las desdichadas entidades vivientes del universo. Aquí dentro del universo nadie es feliz, y lo que se siente como felicidad es una ilusión de Maya. La energía ilusoria del Señor es tan fuerte que incluso el cerdo que se alimenta de inmundo excremento se siente feliz. Nadie puede ser verdaderamente feliz dentro del mundo material. Narada Muni, a fin de iluminar a los desdichados habitantes, va errando por todas partes. Su misión es la de hacer que ellos vuelvan al hogar, vuelvan a Dios. Esa es la misión de todos los devotos genuinos del Señor que siguen los pasos de ese gran sabio. Así termina el significado Bhaktivedanta. Sexto capítulo, primer canto del Srimad Bhagavatam, titulado Conversación entre Narada y Vyasadeva.